Entonces comenzamos. Primeramente, buenas tardes a todos de nuevo. Hoy es el tema de osteología del cráneo, ¿no? Entonces comenzamos. Aquí está. Estos son los huesos que conforman toda la cabeza en sí, ¿no? Y los huesos de la cabeza se dividen primeramente en esqueleto de la cabeza. Está conformado por huesos del cráneo y huesos de la cara. ¿Ok? Entonces, los huesos del cráneo, vemos aquí son, aquí primeramente, vemos el frontal, parietal, temporal, aquí el esfenoides, ¿ya? Entonces son todos los huesos que cubren el encéfalo, más claramente. Y la cara son los huesos que conforman el macizo facial. ¿Ya? Este contiene mayormente a los órganos, por ejemplo, de la visión, de la olfacción y también del gusto. ¿Ok? Entonces, sí, seguimos con cráneo. Entonces, los huesos del cráneo son 8, recordarlo, ¿ya? Entonces tenemos un frontal, un frontal, dos parietales, un occipital, un esfenoides, etmoides, dos temporales, ¿ya? Con eso son 8 huesos. Ahora, hay una pregunta que siempre es como pillada así para que siempre se hace, ¿no? Entonces, cuando te preguntan huesos del cráneo más los huesos del oído, ¿ya? O si no suelen preguntarte huesos del cráneo completo. Entonces, cuando te preguntan eso, incluyen a estos huesos. Estos huesitos son los huesecillos del oído medio, que están dentro del hueso temporal. Ya tenemos al martillo, yunque, estribo. 3 huesos a cada lado serían 6. Entonces, en total los huesos del cráneo serían 14, ¿no? 14 huesos del cráneo. Y ojo con eso. Entonces comenzamos con el hueso frontal. El hueso frontal, primeramente, está ubicado por encima del macizo facial, ¿ya? Superior a las órbitas. Además forma el techo de las órbitas, ¿no? Lateralmente se relaciona aquí con el parietal, aquí con el esfenoides, con el hueso cigomático. Ahora, entonces aquí seguimos viendo. El hueso frontal también se articula con el etmoides, que está aquí. Comenzamos con su cara externa. Antes de comenzar con esto, vamos a dividir al hueso frontal, primeramente, por esta cresta. Esta es la cresta órbito nasal, ¿ya? Formado por los bordes de la órbita, el borde nasal y el otro borde de la órbita. Entonces dividimos la cara externa en una escama, en una cara inferior u órbito nasal. ¿Ya? Comenzamos con la escama del frontal. En la escama del frontal, en la escama del frontal presenta las siguientes estructuras. Comenzamos con la sutura metópica. Es esto, como herradura, un engranaje, ya que representa la unión de los dos huesos. Sutura metópica. Glabela, ¿ya? Aquí, superior a la sutura metópica, ¿ya? La glabela o eminencia frontal media. Arco superciliar. Nacen a ambos lados de la glabela, ya superior a la cresta orbital. Entonces aquí
Arco superciliar. Ya, seguimos. Aquí a los lados tenemos las eminencias frontales laterales. ¿Ya? Esto era una E, me equivocado. Es eminencia frontal lateral. A ambos lados. Lado izquierdo y lado derecho. A ver, un rato. Perdón. Ya. Entonces, continuando con la escama del frontal. Aquí, a los lados tenemos esto. Primeramente, de aquí. Esta es la apófisis cigomática. Apófisis cigomática del frontal. Cada que nombren una estructura, posterior a eso nombran al hueso que corresponde. Ya no es nada más poner apófisis cigomática, porque puede haber otra apófisis cigomática en otro hueso. Entonces, la apófisis cigomática parte de esto. La cresta lateral, ¿ya? O también línea temporal. Línea temporal del frontal. Su nombre completo, ¿no? Inferior a esto tenemos la carilla temporal. ¿Ya? Ok, que es esta superficie. ¿Ya? Todo esto con relación a la cara externa o escama del frontal. En su cara interna. En la cara interna del frontal destaca primeramente esta estructura, ¿ya? Que es la cresta frontal. Cresta frontal. Aquí también se ve. La cresta frontal que termina, esto es el agujero ciego, ¿ya? Si te dice ciego es que no conduce a ninguna parte, ¿no? ¿Ya? Y por la cresta frontal se divide en dos, se bifurca y deja un espacio para el seno longitudinal o seno sagital superior, ¿ya? Además, en la cara interna, hay que ver esto es el techo, ¿no? El techo de la cavidad orbitaria. Y vemos, esto que sobresale son las eminencias mamilares. Y esto que es como huella de un dígito, igual, depresiones digitales. ¿Ya? Eso en relación a la cara interna o endocraneal. Entonces, seguimos en la cara externa, pero esto ya es la porción órbito nasal. Entonces, en la cara externa, primero tenemos aquí, esto es esto es la cavidad, o lo que se articula con el hueso etmoides. ¿Ya? Entonces, tenemos a los laterales, estos son las fosas orbitarias, ¿no? O techo de las fosas orbitarias. Entonces, en este techo vamos a ver una fosita medial y otra fosita lateral, ¿ok? En la fosita medial, que se sitúa como en esta región, aquí está más claro, ¿ya? Fosita medial o fosita troclear, ¿ok? Se inserta la polea de flexión del músculo oblicuo superior, ya es recordar. Fosita troclear. Y la fosita lateral es para la glándula lagrimal, por lo que también se llama fosita lagrimal. Ahora, aquí tenemos estas cavidades que son las celdillas frontales, ¿ya? También celdillas etmoidales. Aquí vemos dos orificios, el orificio etmoidal posterior y también el orificio etmoidal anterior. Ya, al revés. Esto es anterior, este es posterior. ¿Qué pasa por ahí? Entonces, vasos y nervios etmoidales anteriores, ¿no? Por el etmoidal anterior. Además, otro nombre del etmoidal anterior, también llamado nervio nasal interno.
por el agujero etmoidal posterior pasa el igual, arteria, vena etmoidal posterior y el nervio también. También es llamado nervio esfenoetmoidal. Entonces, eso con relación al hueso frontal. Y hay algo más que me olvido. En esto, esta es la cresta orbitonasal, ¿no? O cresta orbitaria. Aquí, por esta escotadura, pasa o se relaciona con los vasos y nervios supratrocleares, ¿ya? ¿Por qué? Porque está arriba de la fosa troclear. Y por este agujero ya pasan los vasos y nervios supraorbitarios, ¿ya? Dos datos. Entonces continuamos con el hueso parietal, ¿ya? Entonces el hueso parietal son dos huesos parietales que cubren las dos partes laterales del encéfalo, ¿no? Entonces tenemos que va a ser un hueso plano. Aquí está. Es un hueso plano, ¿ya? Su articulación es de tipo sutura dentada, ¿ya? Y a ver, tiene dos caras. Una cara exocraneal, que sería esta, o externa, y su otra cara interna o endocraneal, ¿ya? Cuatro bordes, borde anterior, esto es medial, posterior y lateral. Y también cuatro ángulos, ¿no? Entonces comenzamos con su cara externa. ¿Qué presenta ahí? En la cara externa presenta solo tres estructuras. Primero, aquí tenemos la línea temporal inferior. Línea temporal inferior. Superior a esto, la línea temporal superior. ¿Ok? Entonces, la línea temporal superior, ¿qué se inserta? La fascia del músculo temporal. Y en la línea temporal inferior se inserta el músculo temporal. ¿Ya? Entonces, el inferior para el músculo y el superior para la fascia. Superior a esto, en la cara externa, en esta región, presenta la eminencia parietal. También lo llaman jiba, ¿ya? Jiba parietal. Eso en su cara externa. Aquí lo mismo. Esta es la línea temporal inferior y la otra es la línea temporal superior. En su cara interna. Entonces, en su cara interna presenta estos surcos vasculares. ¿Ok? Los surcos vasculares que se denomina nervadura de la hoja de higuera o simplemente hoja de higuera. ¿Quién provoca estos surcos? Entonces, provoca la arteria meningia media. Ya igual recordarlo esto siempre. Los ángulos del hueso parietal. Entonces tienen cuatro ángulos, ¿no? Entonces, esto vamos a hacer antero superior, este es antero inferior, póstero inferior, póstero superior. Entonces, en cada ángulo se localiza un punto craniométrico. ¿Ok? Entonces, en el ángulo antero superior se localiza el punto craniométrico, el bregma. ¿Ya? En su antero inferior se localiza el peterion, algo así, ¿ya? Terion. Y en su ángulo póstero superior, el lambda, y en su póstero inferior, el asterio. ¿Ya? Entonces, bregma, lambda, terium, asterium. ¿Ya? Los cuatro ángulos.
Eso con relación al hueso parietal. Continuamos con hueso occipital. Ya, el hueso igualmente occipital es un hueso plano, presenta dos caras, dos caras, tres porciones y cuatro bordes, ¿no? Entonces tenemos aquí, esto es la cara exocraneal. Cara exocraneal o externa, simplemente. Entonces, veamos primeramente esto. Esto es la protuberancia occipital interna. Ya, protuberancia occipital interna. O también inium. Ya es otro punto craniométrico. Ahora vemos, todo parte del inium. Ven esta cresta. Esta es la cresta occipital externa. A los lados de la cresta occipital externa, lo que parte es la línea nucal superior a ambos lados, ¿ya? Ahora, de la parte media de la cresta externa del occipital, parte lo que es la línea nucal inferior, ¿ya? Esta región. Entonces, vamos a ver que en cada línea se insertan músculos. Entonces tenemos en la línea nucal superior, lo que hacemos es dividir de la mitad, ¿ya? Entonces vamos a tener un segmento medial y otro segmento lateral, ya solo en la línea nucal superior. En el segmento medial se inserta lo que es el músculo trapecio, ya ahí está, SM, que significa segmento medial, el músculo trapecio. Y en el segmento lateral de la línea nucal superior se inserta el occipital, esternocleidomastoideo y el esplenio de la cabeza. ¿Ya? Eso en la línea nucal superior. Ahora, en la línea nucal inferior, igualmente lo dividimos en un segmento o curva interna y otro segmento o curva externa, ¿ya? O lateral. Entonces, en la curva interna se inserta en esta región el recto posterior menor, ¿ya? Recto posterior menor de la cabeza. Y en el segmento lateral, el recto posterior mayor, ¿ya? En el segmento lateral. ¿Ya? Hemos visto lo que se inserta en la línea nucal superior, línea nucal inferior. Ahora, también hay músculos que se insertan en el medio de las dos líneas, ¿ya? Entonces tenemos, igualmente lo dividimos en un segmento medial, segmento lateral. Medialmente se inserta el músculo semiespinoso y lateral el oblicuo superior de la cabeza, ¿ya? Entonces recordar todos los músculos que se insertan en esta cara, ¿ya? Aquí están, en la línea nucal superior, todo lo que está aquí, y en la línea nucal inferior, lo que está aquí. Y entre ambas líneas, aquí está. Ya. Entonces seguimos. Cara endocraneal del hueso occipital. En la cara endocraneal, vemos primero esto. La protuberancia occipital interna, en este caso, ¿no? Ahora, en la protuberancia occipital interna, ¿qué se ubica ahí? Eso pregunta. La prensa de Erófilo. La prensa de Erófilo no es más que la confluencia de todos los senos, ¿ya? De todos los senos de la cabeza. Ahora, de la protuberancia occipital interna, parte hacia arriba, este es el seno sagital superior, ¿ya? Surco del seno sagital superior. De la protuberancia hacia los lados, parte el canal o surco del seno lateral,
ya seno lateral o seno sigmoide. Ahora, además, este canal lateral divide lo que es a esta cara endocraneal en 4 fosas, ¿no? 2 superiores, 2 inferiores. Entonces, estas son fosas cerebrales, ¿ya? Porque se relacionan con el cerebro. Y estas son fosas cerebelosas. ¿Por qué se relacionan con el cerebelo? Ahora, de la prensa, igual de la protuberancia occipital interna hacia abajo, parte lo que es la cresta occipital interna. Ahora ven aquí. La cresta occipital interna se divide abajo en 2, se bifurca, ¿no? Dejando este espacio. Esto es la fosita vermiana, ¿ya? Fosita vermiana. ¿Por qué vermiana? Porque se relaciona con el vermis del cerebelo. Esto con relación a la cara endocraneal. Ya. Antes de pasar al hueso temporal, algo más aquí. Aquí tenemos, esta es la porción basilar del hueso occipital, ¿no? Aquí, estos orificios, ¿ven? Estos son los orificios, este orificio del nervio hipogloso. ¿Bien? Ahora sí. Nos toca el hueso temporal. ¿Bien? Entonces aquí vemos el hueso temporal, se articula con el hueso parietal, hueso occipital, huesos esfenoides y el hueso malar o cigomático. Y además con la mandíbula, ¿no? Por lo que colabora en la masticación. Aquí también vemos su ubicación, lo mismo que ya hemos dicho, sus relaciones con los otros huesos. Vamos a ver que el hueso temporal se divide en 3 porciones. Una porción escamosa, otra porción mastoidea, el mastoides, y otra porción petrosa, el peñasco. ¿Okay? Entonces comenzamos con la porción escamosa. Aquí podemos ver su cara externa, su cara interna. Entonces, la cara externa. La porción escamosa, ¿ya? Está dividida en 2 segmentos, una porción superior y otra porción inferior. Todo por esta apófisis cigomática, ya que consta de 2 segmentos, una raíz y otro la apófisis cigomática propiamente dicha. Tiene 2 raíces, una raíz longitudinal y una raíz transversal. Raíz longitudinal y raíz transversal. Entre la unión de las 2 raíces presenta esto, es que el tubérculo cigomático anterior y posterior a esto, el tubérculo cigomático posterior, anterior al conducto auditivo externo. Y esta rama es la apófisis cigomática propiamente dicha, ya que consta de 2 caras, una cara interna y otra externa, un borde superior y un borde inferior. En el borde superior vamos a ver que se inserta la fascia temporal del músculo temporal. Y en el borde inferior se inserta el músculo macetero. Y su extremo se articula con el hueso malar, hueso cigomático. La escama del hueso temporal presenta un surco, que es el surco vascular de la arteria temporal profunda posterior. Y en la porción inferior o porción basilar, vemos que está la fosa condilia. La fosa condilia presenta una cisura, la cisura tímpano-escamosa, ¿ya? O cisura de Glaser. Ahora, la cisura de Glaser a la vez está dividido en una porción anterior y una porción anterior. La cisura anterior, denominado cisura petrotimpánica.
ya por la cisura petrotimpánica, que a veces alta, que sale la cuerda del tímpano. Y la cisura posterior, que es la cisura petroescamosa. ¿Ya? Ambos pertenecen a la cisura de Glaser. Entonces, ahora, además, la cisura de Glaser divide esta fosa condilia en dos segmentos, un segmento anterior y un segmento posterior. El anterior es articular y el posterior no articular. Pasamos a la cara interna de la porción escamosa. Entonces, en la cara interna de la porción escamosa vemos esto, que ya sabemos es dado por las circunvoluciones cerebrales, ¿no? Esas son las eminencias mamilares e impresiones digitales. Además, se ve estos surcos vasculares que son dados, pertenecen a la nervadura de la hoja higuera, que es dado por la arteria meningia media. Seguimos con la porción mastoidea. La porción mastoidea es toda esta región, ¿ya? Porción mastoidea. Y este extremo es la apófisis mastoides. Tenemos que diferenciar. Este es el segmento mastoideo y esta es la apófisis mastoidea. Ahora, ¿qué se inserta en el segmento mastoideo? El músculo occipital, esternocleidomastoideo y esplenio. ¿Qué se inserta en la apófisis mastoides? El esternocleidomastoideo, esplenio y longísimo. ¿Ya? Entonces vamos a diferenciar, unos se insertan en el segmento mastoideo y otros en la apófisis mastoides. Posterior a la apófisis mastoides vemos una ranura. Esta es la ranura digástrica, ¿ya? Que sirve para inserción del músculo digástrico. ¿Ya? La cara interna de la porción mastoidea presenta este surco, que es el surco del seno sigmoide o surco del seno lateral. Seguimos con la porción petrosa. Entonces la porción petrosa es toda esta. Tiene forma de un rombo, por lo que va a tener 4 caras y 4 bordes. Entonces, esta es la cara antero-superior y esta es postero-superior. La cara antero-superior y postero-superior son endocraneales. La antero-inferior y postero-inferior son exocraneales. Comenzamos con la cara postero-superior. ¿Cómo identificamos esta cara? Por este orificio, ¿ya? El ojo del dragón. Este es el meato auditivo interno o conducto auditivo interno. ¿Ya? ¿Qué ingresa por aquí? Aquí está el mnemotécnico. Vestíbulo ingresa fácil al laberinto, que significa nervio vestíbulo coclear, nervio intermediario, nervio facial y arteria y vena laberíntica. Posterior a esto tenemos la fosita subarcuata, más posterior la fosita subungueala. ¿Ya? Entonces, vemos ahora la cara antero-superior. La cara antero-superior es esta estructura. Esto es la eminencia arcuata, eminencia arqueada, ¿ya? Que se forma por el conducto semicircular superior. ¿Ya? Anterior a esto, vemos la fosita trigeminal, ¿ya? Que sirve de apoyo para el ganglio del trigémino. Anterior a esto y lateral vamos a ver 2 orificios, el hiato de falopio y el hiato accesorio. El hiato de falopio da paso al nervio petroso mayor y el hiato accesorio al nervio petroso menor, ambos ramos del nervio facial. Y la demás estructura es el tegmen tímpani, techo del tímpano. Seguimos. La cara antero inferior y posterior inferior. En la cara antero inferior vemos esta estructura. Esta es la apófisis estiloide, ¿ya? Es como una espina. En la apófisis estiloide se inserta todo lo que es el ramillete desviolano, ¿ya? Que está conformado por 2 ligamentos, 3 músculos. ¿Ok? Ligamento estiloideo
estilo mandibular. Músculo, estilo hioideo, estilo gloso, estilo faríngeo. 2 ligamentos, 3 músculos. Delante de la apófisis estiloides vemos la apófisis vaginal o vaina de la apófisis estiloides. Detrás de la apófisis estiloides vemos el orificio estilomastoideo, que da paso al nervio facial y a la arteria estilomastoidea. Esto es su cara anteroinferior. Posteroinferior. Observamos la fosa yugular. Ya una fosa grande para el ganglio yugular, ¿no? Entonces la fosa yugular en el interior, en el fondo, tiene un orificio, que es el ostión introitus, que da paso a la rama auricular del nervio vago. Superior a esto, vemos el orificio inferior del conducto carotídeo, ¿ya? Que es para la carótida interna. Entre la fosa yugular y el orificio del conducto carotídeo encontramos esta cresta. Y en el centro de la cresta, un orificio que da paso al nervio timpánico de Jacobson, ¿ya? Un nervio que es rama del glosofaringio, también conocido como nervio del bostezo. Entonces, seguimos. Hueso etmoidal. Primeramente, vemos esta imagen. Vamos a ver, el hueso etmoidal está conformado por 3 partes. Una lámina horizontal o lámina cribosa y una lámina perpendicular y 2 masas laterales. Entonces, lámina horizontal, lámina perpendicular y 2 masas laterales. Ahora vemos que la lámina horizontal divide a la lámina perpendicular en 2 segmentos. Una porción superior, que se denomina apófisis cresta galli, y una porción inferior, que es la lámina perpendicular propiamente dicha. Ahora vamos a su cara superior. Su cara superior, aquí tenemos la apófisis cresta galli. Ahora, a los lados de la apófisis cresta galli tenemos los canales olfatorios que dan apoyo al bulbo olfatorio. Y estos son los orificios olfatorios. ¿Ya? Los orificios olfatorios dan paso a los filetes nerviosos del primer par craneal, el nervio olfatorio. Las láminas o masas laterales se denominan lámina papirácea u orbitaria, porque forma parte de la pared de la órbita. ¿Ya? En las masas laterales están las conchas superior y media, y además están los laberintos etmoidales. Entonces, aquí vemos, ¿no? La lámina perpendicular, lámina horizontal y las masas laterales, el cornete medio y el cornete superior. Esto es una vista posterior. Aquí vamos a ver las articulaciones de la lámina perpendicular propiamente dicha, o sea, la porción inferior. Tenemos que memorizar todas sus articulaciones. El borde anterior se articula con la espina nasal del frontal, los huesos nasales. El borde posterior con el cuerpo del esfenoide. El borde posterior inferior con el hueso vomer, ¿ya? Vomer. Y el borde anteroinferior con el tabique nasal. Entonces, eso en relación con aetmoides. Esfenoides. El hueso esfenoides, también denominado hueso clave, hueso en llave. ¿Por qué? Porque vemos que se articula con todos los huesos del cráneo. Aquí vemos que se articula con el hueso etmoides, hueso frontal, hueso parietal, hueso temporal y hueso occipital. ¿Cómo está conformado el hueso esfenoides? Está conformado por un cuerpo, el cuerpo esfenoidal, tiene 4 alas, 2 alas mayores y 2 alas menores. Y tiene 2 apófisis pterigoides. Vamos a ver su cara anterior del cuerpo, ¿no? Aquí vemos
el proceso etmoidal. Proceso etmoidal del esfenoide. Siempre que nombramos una estructura, ponemos a qué hueso pertenece. Entonces, este es el proceso etmoidal del esfenoides, que se continúa inferiormente con la cresta esfenoidal anterior. Concluye aquí, es el pico o rostrum del esfenoides, que se continúa inferiormente con la cresta esfenoidal inferior. Y a los lados de la cresta presenta los canales longitudinales, que da paso, o a sus lados están los orificios de la entrada al seno esfenoidal. Además aquí vemos las alas menores, las alas mayores y las apófisis ingracias. Vemos un espacio entre las alas menores y las alas mayores. Eso es la hendidura esfenoidal. ¿Qué pasa por ahí? Por la hendidura esfenoidal pasa el 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Es el mnemotécnico. 3, nervio oculomotor. El 4, troclear. En el 5 solo pasa el nervio oftálmico, ¿ya? Y el nervio abducen, además de la vena oftálmica, ¿ya? Entonces son 5 estructuras que pasan por la hendidura esfenoidal. Entre las dos raíces del ala menor vemos que se encuentra el conducto óptico. ¿Qué pasa por el conducto óptico? El nervio óptico y la arteria oftálmica. Entonces, mucho ojo, ¿no? La arteria oftálmica pasa por el conducto óptico y la vena oftálmica por la hendidura esfenoidal. Y continuamos. Una vista superior. Entonces, el esfenoides. De anterior a posterior presenta el proceso etmoidal, toda esta superficie plana, el yugo esfenoidal, lateralmente en esta región, los canales olfatorios que apoyan al bulbo olfatorio. La cresta, que es el limbo, ¿ya? Limbo. El surco prequiasmático, que a los lados se vuelve en conducto, ¿no? Conducto óptico. Entonces aquí tenemos el tubérculo de la silla turca, inferiormente la silla turca, donde se apoya la glándula hipófisis. Y aquí el dorso de la silla turca, ¿ya? Vemos los bordes laterales del dorso de la silla turca, tiene 2 surcos, ¿ya? Uno superior y otro inferior. ¿Qué pasa por ahí? Nos acordamos de 36. Por el surco superior pasa el nervio oculomotor y por el surco inferior pasa el nervio abducen, ¿ya? Además, aquí vemos en el borde superior del dorso, a los lados, está las apófisis clinoides posterior. Seguimos. El hueso esfenoides presenta estos orificios, ¿ya? Esto, el orificio redondo mayor, que lo vemos aquí. Entonces, este es el orificio redondo mayor, ¿ya? Por donde pasa el nervio maxilar y venas emisarias. Posterior a esto, el orificio oval o agujero oval, ¿ya? Por donde pasa el nervio mandibular y la arteria meningia accesoria. Posterior, el agujero espinoso, por donde pasa la arteria meningia media y ramo meningio del nervio mandibular. Y aquí está todo anotado, ¿no? Por el redondo mayor, agujero oval y agujero espinoso. Memorizar todo eso, ¿ok? Entonces aquí seguimos viendo las alas menores, alas mayores, ¿no? Este es el dorso de la silla turca, que se articula con la porción basilar del hueso occipital. Aquí vemos la apófisis pterigoides. La apófisis pterigoides, su lámina interna y su lámina externa. Entre las dos apófisis, la fosita navicular.
fosita navicular, que da inserción al músculo pterigoideo medial, ¿no? Aquí. Entonces aquí, a las mayores, se ve mejor el yugo esfenoidal. Las alas menores, su extremo, eso que termina en punta, se denomina apófisis sifoides o enciformes. ¿Esto? Esta estructura es la apófisis clinoides anterior, apófisis clinoides media y apófisis clinoides posterior. Procesos pterigoides, apófisis pterigoideas. Lámina interna, lámina externa. Vemos una espina en la lámina interna, ¿ya? Que es la espina de Sibinini. Espina de Sibinini. En la espina de Sibinini sirve para apoyo para la trompa petrotimpánica, ¿ya? Que va desde la caja del tímpano hasta la faringe. Ya, entonces, con eso concluiríamos el tema de huesos del cráneo.